Muy bien, pues vamos a volver a ello. Vamos a retomar los apuntes aquí donde estuvimos antes y con la explicación he estado repasando lo que dijimos en el apéndice sobre capítulo 6, 4 al 6 y creo que podemos ir rellenando estos siguientes huecos sin problemas, sin repetir todo lo que hemos dicho al final de la última sesión. Entonces vamos a por ello. Hay un posible desvío, es posible, es un pasaje polémico en ese sentido porque existe esa posibilidad, pero hay una imposible renovación al arrepentimiento, lo que dijimos, porque sería una afrenta a la obra terminada de Jesús a favor suyo en la crucifixión. Es decir, no se puede salvar por segunda vez, porque Cristo no va a, ni tiene por qué morir una segunda vez, ya que murió una vez para siempre, que veremos una y otra vez en capítulo 9, una vez derramó su sangre en la cruz, etc. Número 4, hay pruebas de esta imposibilidad que ya hemos visto. Mira tu vida, hay fruto de algún tipo, o es fruto bueno o fruto malo. Eso indica lo que hay detrás, de más adentro. Fruto, salió ahí en la esquina. Está persuadido, otra vez, estas palabras nos animan, son de certeza, no es que Él quiere dejarnos hundidos. Han mostrado fruto obrando, hay plena certeza, otra vez palabra buena, nos anima de la esperanza para ellos. Hay una herencia de las promesas. Dios quiere animarnos, quiere asegurarnos. Y es lo que yo he sacado. No me he quedado más confundido que antes. Dios me ha convencido más que nunca por este tipo de palabra que viene con la advertencia, pero es necesario considerar las dos cosas. Y al final salimos, creo, con la certeza que Dios es fiel y siempre estará con nosotros. Ahora vamos a leer el siguiente pasaje en capítulo 6, versículos 13 al final del capítulo. Y el primer hueco, Dios juró, no en un mal sentido. El hombre solemos, tristemente, juramos, pero no está hablando en ese sentido, simplemente que prometió. Es la idea de que Dios juró. Y ahí en 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró o prometió por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Otra vez, muchas palabras de mucho aliento. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, que no se cambia, de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, esa esperanza, tenemos como segura. Mira todo este vocabulario positivo, segura y firme ancla del alma, volviendo a esa figura del barco que tiene que entrar en el puerto. Tienes una ancla que no se te va a dejar, segura del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vale, huecos. Dios juró, Dios no puede mentir. Esto puede fallar, parece que he dado algo ahí raro. He tocado con mis llaves. A ver si ahora funciona. Dios no puede mentir, Dios da un fortísimo consuelo, Dios da una esperanza puesta, porque es la palabra que pone ahí, sé que es un poco rara, puesta en ese sitio en el bosquejo. Dios da segura y firme ancla del alma
y Dios da entrada dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿No te fascina que Dios hiciera algo por nosotros, a favor de nosotros? ¿Por qué? Siendo como somos. Bueno, yo por lo menos ese espejo todavía veo el egoísta Roger, que Dios me da victoria, me da respuestas, me ayuda, pero siempre está allí. Estoy allí, así soy, pero con Él tengo esa esperanza firme. Bueno, entramos ahora entonces en el sacerdocio de Melquisedec. Quizás para ti te interesa mucho. Yo saco unas conclusiones básicas de Melquisedec, porque como os he dicho, yo no he estado bajo sacerdocio. He sentido libertad cristiana toda mi vida. Me han enseñado así. Entonces yo no entro tanto, pero como os he leído de mi conclusión sobre el sacerdocio, es muy importante que alguien abogue por nosotros, porque ¿qué defensa voy a presentar si no tengo el abogado a mi lado que jamás ha perdido un caso? Jesús te conoce y sabe tu situación y no va a mentir al Padre, pero va a decir, es mío, está en mí. Está en Cristo Jesús. Pues este sacerdocio de Melquisedec él era rey de justicia, de Salem y de paz. No sé de vosotros, pero cuando empecé a leer y releer este pasaje tanto, lo primero que yo he pensado siempre de qué significa Melquisedec, rey de, y era Salem, no de justicia primero. Pero es justicia primero. Queremos paz, queremos tranquilidad, pero si no estoy dispuesto a hacerlo porque es así, es justo, Dios es así, voy a hacerlo a pesar de las consecuencias, no vas a tener paz. Sí es rey de paz, pero el orden es justicia primero. No quiero sacar demasiado de eso, pero es curioso que me ha hablado así. El 2 es sacerdote de otro tipo que Aarón. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo que hay? Si queréis añadir a la derecha, si tienes un hueco, es la permanencia. Es permanente, no cambia. No tienes que esperar a otro. Los sacerdotes de antes murieron y tenían que ser reemplazados por el Hijo o por alguien elegido. Pero Cristo permanece para siempre, como Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? No sabemos. Yo oí, mira conmigo en versículo 3, yo oí a un incrédulo desafiar a un predicador en la calle, en un YouTube, tú dices que crees en un Cristo que es como este, y sacó Hebreos 7:3, desafiando al predicador a contestar. Ya te he pillado, no sabes contestar eso, y el predicador sabía contestar. Y dijo, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Qué persona hay que no tiene padre ni madre? Estaba burlándose de él. Pero para mí es muy sencillo. Seguimos leyendo. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Luego bajamos al versículo 6. Pero aquel, hablando de Melquisedec, cuya genealogía no es encontrado entre ellos. Para mí lo sencillo es que Melquisedec era una figura especial, pero no estaba en el registro de los sacerdotes. No estaba en su genealogía, que es importantísimo para los judíos. Si no está allí, no puede ejercer el sacerdocio. Pues él no está allí, simplemente en sus genealogías hebreas. No es que no tenga, es que no está allí en esa lista. No es tan difícil, estudiándolo un poco, contestar incluso a los que se burlan de nuestra fe. Que tampoco tenemos que siempre decirles nada cuando se burlen, pero a mí me gusta el debate un poco. Bueno, siguiente. Era sacerdote para la perfección, no por causa de la condenación que revela la ley de Moisés. Mira conmigo el versículo... ¿Y dónde lo tengo? Creo que es el 11.
que dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Para mí, Melquisedec no estaba allí para interceder como los sacerdotes. Bueno, me ha dicho que ha pecado, tiene que presentar esta ofrenda. Vamos a ofrecer esta ofrenda para que se quede bien. Es necesario si hay pecado, pero no siempre hay pecado en nuestras vidas. Podemos estar persiguiendo la justicia y ese es el sacerdocio de Melquisedec. Vamos hacia la perfección. ¿Por qué estamos siempre viviendo con este pecado? Hay dos P's ahí, olvídate del pecado. Busca la perfección. Y para mí es otra diferencia entre el Melquisedec y los de Aarón. Ahora, el sacerdocio de Jesús es fiador de mejor pacto que el de la ley. También es eterno sacerdote salvador. ¿En qué sentido? Permanece para siempre. Puede también salvar perpetuamente, viviendo para interceder por ellos. Yo dije que solo había 2 versículos que hablan de la oración, antes que estaba en capítulo 5, creo, y en 13, esta es una mención, no es una instrucción sobre la oración, pero ahí hay algo para interceder. Sabemos que Él está intercediendo en oración, se supone, ante el Padre. También es sacerdote perfecto y es sacerdote sacrificial, que era una vez para siempre. Pero sabes que nuestro Salvador es único. Los otros líderes religiosos, entre comillas, a mi juicio, algunos se sacrificó algo. Pero ellos buscan dinero, buscan alabanza, buscan poder. Igual me equivoco, históricamente, igual alguno más sufrió bastante. Pero nuestro Salvador vino sabiendo que iba a sufrir y sufrió voluntariamente por amor a nosotros. Qué diferente es el Señor Jesús. Bueno, capítulo 8, curiosamente empieza, no sé si te has fijado alguna vez leyendo el libro. Ahora bien, aquí tenemos una conclusión. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Eso es tremendo. Un abogado, amigo mío, que me ama y está al lado del Padre, diciendo, Padre, es mío, es nuestro, está allí por mí. Fascinante. ¿Cómo nos puede amar de esa manera? Recuérdalo. Tú y yo necesitamos pensar y meditar en estas verdades y no permitir que las malas noticias y los pecados que nos asedian nos dejen hundidos. Él quiere levantarnos, quiere recordarnos y está allí apoyándonos constantemente. Este sacerdote está sentado en el cielo, que dice en versículo 1, la segunda parte, que el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Vale, es ministro también del santuario, está en el tabernáculo celestial y sirve conforme al modelo celestial. Versículos 2 al 5, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
quería leer ese versículo 5, sobre todo porque mira las palabras figura, sombra y modelo. En el apéndice, no sé si hemos mirado ya, en el apéndice, no me acuerdo si es 4. Aquí tenemos, creo que mencioné y lo miramos brevemente, pues no tienes que saber cómo se pronuncian, como os digo, yo no sé seguro que se pronuncian bien como me han enseñado a mí, pero leer los detalles de qué sirve que uno sea un ejemplo, una figura, un antitipo, una imagen, una parábola, una sombra. Espero que eso sea de ayuda, pero no tenemos tiempo para profundizarnos. Lo he preparado para que lo llevéis a casa y espero que os inspire, no mis apuntes, sino el estudio del libro de Hebreos para profundizarte más. Me ha sido de mucha bendición a mí y os animo a seguirlo. Bueno, Cristo tiene mejor ministerio, que se menciona allí también. Cristo es mediador de un mejor pacto. Ahora, la idea de pacto, que tampoco voy a entrar en los pactos bíblicos, porque eso puede ser otro día entero de un instituto intensivo. Ese nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. El primer pacto fue defectuoso, según versículo 7. El defecto fue reprendido por el Señor, según versículo 8. El problema es que ellos no permanecieron en el pacto. Y siempre vamos a tener el lado humano que vamos a fallar. Pero Dios es fiel. Pero el pacto no es lo que nos salva, Cristo nos salva. El nuevo pacto es algo interior de mente y de corazón. Vamos a leer esos versículos 8, versículos 9 en adelante. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, ¿cómo entra todo eso en nuestra mente? ¿Cómo lo pone en nuestra mente? Dios puede hacer milagros. Tú puedes sacar un 10 en un examen, ¿verdad? Sin estudiar. Difícil. Pero ha habido milagros de ese tipo, ¿no? Dios no funciona así. Yo no pido, Señor, ayúdame con este examen. No he estudiado, pero ayúdame a sacar un 10. Creo que Él va a decir no, por sus principios de justicia. Entonces, ¿cómo los va a meter en mi mente? Tengo que leerlo. Ahora, si tú no puedes leer, busca un amigo. Yo hace años tenía una amiga en la universidad que conoció a un ciego, que no podía leer, evidentemente, pero él quería la Biblia. Entonces, yo grabé la Biblia, una porción, no me acuerdo cuál fue, de Filipenses o algo, leyendo yo, no tengo grande voz, pero nadie más se le ocurrió grabar la Biblia y darle... ¿Os acordáis? Bueno, jóvenes, ¿sabéis lo que es un cassette? No. Uno de 8. ¿Sabéis? El de 8, el más grande, que en los coches incluso... Bueno, yo lo hice porque él tenía que entrar en su mente, en su corazón. ¿Cómo va a entrar si no puede leer? Bueno, puede oír. Si es sordo, Dios puede ayudar a cualquier que quiere saber su valor. Aquí no tenemos excusas, no creo. Yo no veo a nadie que tenga excusa. Yo no tengo excusa. Tengo que saturarme más y permitir que eso penetre en mi mente y corazón. El nuevo pacto es permanente. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Que si miramos, ¿dónde estaba? En el versículo 12, él sigue, la cita sigue, no he leído 11 y 12. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y tengo allí la cita de Jeremías 31 al 34, que es
una de las 3 veces creo que son, que se citan. Este es uno de los mensajes principales. Tiene que entrar en nosotros y gracias a Dios no tenemos que, porque nunca pudimos, como los judíos no pudieron cumplir la ley. Eso fue el primer pacto y era imposible. Pero esto es posible. Esto es muy posible, pero tenemos que hacer nuestra parte. Bueno, número 7, aquí abajo. El primer pacto está próximo a desaparecer, según versículo 13. Bueno, es un ministerio también del santuario. Está en el tabernáculo. Estoy releyendo. Ahí. Las ordenanzas, capítulo 9 del culto del primer pacto. Tenía un lugar santo. Aquí se permite entrada para cumplir el culto. Bueno, nosotros no tenemos un tabernáculo, un templo donde tenemos que ir. No vamos a sacrificar ningún animal, gracias a Dios. Cristo ya murió. Esa una vez, que es el enfoque de capítulo 9, una vez para siempre. Como dice el versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, y luego describe, curiosamente se me ha ocurrido en versículo 5, cuando dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, me pregunto, ¿por qué no? No tenían tiempo o no estaba en función, había desaparecido. No podían ir al templo y, oye, mira, así son. No podían mostrarlos a nadie para comprobar que así son. Yo no sé seguro, no tengo una conclusión definitiva, pero posiblemente como iba a desaparecer, habían desaparecido esos elementos que tampoco servían. Era el plan de Dios para ese tiempo, con la idea de mirar hacia el futuro para confiar en Cristo y no en ellos. Bueno, tenía un lugar santísimo también, tenía una entrada limitada a una vez al año. ¿Te parece un buen plan? Tengo que esperar el año entero para que el sumo sacerdote entre y nos ponga en paz con Dios. Bueno, tenían durante el año también ofrendas que podían ofrecer, pero lo definitivo, una vez al año. ¿Por qué no una vez para siempre? Que es el nuevo pacto, que es lo que Cristo nos ha provisto. Tenía ofrenda anual necesaria que tenía que incluir el sumo sacerdote porque él era también pecador, como dice el versículo 7. 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Cristo no tenía que ofrecerse por sí mismo. Él era perfecto, sin pecado, como hemos visto antes. Tenía el camino todavía no manifestado, según versículo 8, antes, pero ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Es Jesús. Y ese camino, si lees en Hechos, no sé si tengo aquí apuntados las referencias en el libro de Hechos, si queréis apuntar, Hechos 9:2, 19:9 y 23, lo repito, Hechos 9:2, 19:9 y 23, capítulo 22, versículo 4 y 24:14. 22:4 y 24:14, donde habla, estos son los del camino, como un término despectivo, ese camino que pensaba que es el único camino, pues es el único camino. Hay muchas maneras de llegar al camino, pero todos tenemos que llegar al camino. Yo he venido por América, habéis venido por España, alguno por Rumanía, seguramente, otros por otro, pero tienes que llegar a Cristo para poder estar delante del Padre en buen estado. Tenía un límite que no incluía la conciencia. Vamos a leer versículo 9 porque mencioné la conciencia antes. Otra vez tenemos otra palabra, símbolo, que es otra palabra diferente de lo que hemos leído antes, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Yo creo que
en cuanto a mis acciones, yo podría parecer buena persona. Creo que es lo que ese responsable del nuevo programa social donde quiero ayudar, transportar, creo que es lo que él ha oído. Roger es buena persona, es fiable, es puntual, lo que haya escuchado. Por fuera puedo actuar y debo actuar, debo ser buena persona, ¿no? Yo cuando llegué a España todo el mundo hablaba, es buena persona. Y yo, teológicamente, ¡no! Pero ahora entiendo lo que queremos decir aquí en España, es buena persona, evidentemente. Mis vecinos todos son buenas personas, bueno, casi todos. Debemos comportarnos, entre comillas, como Dios manda, como todos esperan los unos de los otros. Lo típico, ¿por qué vas a ir al cielo? Bueno, intento no hacer nada mal a nadie y que intento hacer bien a todos. ¿Y lo haces? Pues intento, claro que sí. Y si pregunto a tu vecino, no hables con él, por favor. Pero podemos parecer buenas personas por fuera y eso ayuda a la sociedad. La convivencia es mucho mejor si somos buenas personas. Pero ¿qué hay dentro? A Dios le importa nuestro comportamiento, pero más le importa el corazón. Y los que estamos aquí este día, creo que a todos nos importa que estemos bien con Dios de corazón. Porque si no, ¿por qué estás aquí? Puedes aprender a comportarte bien con un psicólogo, seguramente. Bueno, cuidado, han cambiado el wokismo de hoy. ¿Quién sabe lo que es bueno? Llaman lo bueno malo, lo malo bueno. Es que estamos exagerando donde estamos en estos momentos. Bueno, tenía que esperar la reforma de estas cosas. Letra B, el cambio que presenta Cristo. Es sumo sacerdote de los bienes venideros. Otra vez, buena palabra, bienes. No solo acontecimientos, sino una palabra positiva. Dios, estoy seguro que nos quiere animar en este libro. El tabernáculo de Cristo es más amplio y más perfecto. El sacrificio de Cristo es permanente, como hemos hablado, como Melquisedec, y la sangre, este hueco es la palabra sangre de Cristo, obtiene eterna redención. Bueno, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta que no he dado la palabra correcta? Vale. Dentro de poco os voy a pedir que os pongáis en pie, porque ahora me acuerdo, hemos comido hace poco, y yo después de comer, si no estuviera aquí hablando, estaría luchando. Pero ya que os tengo la atención, vamos a esperar para ponernos en pie. Letra B, la sangre de Cristo limpia la conciencia. Versículo 14, que dice así, cuanto más la sangre, estamos hablando otra vez de esa conciencia, ese hombre interior, ¿cómo vamos a limpiar eso? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es una pregunta, pero retórica, que claro que es la única manera y lo hará. Luego, el sacrificio de Cristo quita el pecado. No vamos a leer los 6 versículos del 23 al 28. ¿Y por qué digo 6? ¿No son 5? 23 al 28. Está incluido el 23, no te olvides. No soy matemático erudito, pero eso puedo controlar. El sacrificio de Cristo es mejor que los del primer pacto, según versículo 23. El sacrificio de Cristo fue presentado en el cielo mismo. Una cosa sobre, voy a llamarle ya a mi amigo MacArthur. Bueno, la verdad es, yo creo que es creyente, es predicador fiel, ha dicho algunas cosas polémicas y esta es una de las cosas que voy a comentar. Quiero que sepáis que él lleva 2 meses sin subir a su púlpito. Le ha pasado algo en el corazón, creo. Yo no sé qué estado tiene, pero parece que está ya para presentarse ante el Señor, parece. Entonces, oremos por él. Pero una vez él, cuando estuve yo estudiando hace 45 años ya, él dijo
que piensa que Jesús literalmente fue al cielo, ¿habéis oído esto? Con su sangre literal derramada en la cruz para presentarlo en el cielo. Bueno, mira lo que dice aquí. Mira el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ha entrado con algo, pero literalmente Dios puede todo, pero dudo que es necesario decir que Él entró con toda su sangre derramada en la cruz. No hay ningún indicio que diga que todas las gotas que cayeron debajo de la cruz los recogió para presentar. No, Él hizo la obra y entró Él habiendo derramado su sangre en la cruz y fue aceptado por el Padre por esa derrama. Si no estás conmigo en eso, vale, no creo que es una herejía ni por ahí, pero algunas personas empiezan a decir, es que mi conclusión es la acertada. Vale, cuidado, no sabemos. Lo importante es su sacrificio como mi sustituto, tu sustituto, y Dios le acepta a Él. Y si estás en Él, estoy en Él, somos aceptados en Él. Es lo importante. A ver, ¿dónde estamos? El sacrificio de Cristo fue de su propia sangre. Su sangre fue derramada una vez, claramente versículos 26 y 28. Su sangre vale para siempre. Su sangre sirve para limpiar el pecado de los que confían en Él frente al juicio que espera a cada uno. Recuerda, este es el pasaje que habla en versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue sacrificado. Tú y yo vamos a morir, lo más seguro, aunque yo tengo todavía la esperanza de que no, que yo voy a ser arrebatado antes o morir antes. Voy a morir, creo. Creo que voy a morir antes que mi mujer. Creo que voy a morir de cáncer. ¿Por qué? Porque mi padre murió de cáncer de cerebro y era inesperado y todos sus hermanos de cáncer, pero igual salta una generación, yo qué sé. La cuestión es si estoy preparado para el día de mi muerte. Yo vivo en un pueblo de 800 personas, no sé qué porcentaje tendrá, más de 80 años ya. Les he conocido desde que tenían menos que yo. Yo tengo 63, ellos tenían 50, 47 a 50 cuando les conocí la primera vez. Y a muchos de ellos, sabes que los ancianos no quieren hablar de la muerte. Están acercándose. Pero yo muchas veces insisto, tienes que estar preparado. ¿Estás preparado? Espero que sí. Es lo único que saben, como hemos dicho antes. La religión de este país no les ha enseñado. Ese médico que tengo una reunión mensual con él durante los últimos 2 años, él me dice una y otra vez, es que no han sabido enseñarnos, los sacerdotes, no han sabido enseñarnos. No nos han enseñado. Y es cierto, no han sabido, porque tristemente ellos no conocen a Dios. Sabes que la gente solía preguntarme, ¿por qué España? ¿Por qué has ido a España? Dime tu llamamiento. Pues uno de los puntos era que yo quería estar tan cerca posible, lo más cerca posible al Vaticano para poder echar piedras al Vaticano. Pero cuidado, a la vez, si Dios me diera la oportunidad de testificar al Papa, lo haría. Yo he pensado, qué bueno sería testificar al rey de España también. No creo que me vaya a dar audiencia, pero ¿te gustaría tú esa oportunidad? ¿Qué le dirías?
Bueno, evidentemente, todos somos pecadores y muchas veces los que están en eminencia más. Bueno, Cristo fue ofrecido para llevar los pecados de muchos, para salvar a los que le esperan, no a todo el mundo. Hay que poner la fe en Él. No es universal. La oferta sí, la provisión sí, pero la recepción tiene que ser, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hora es? Eso es correcto. 4:05. Bueno. ¿Hasta qué hora tengo? 1:15. ¿Alguien se acuerda? No, 1:30. Hemos empezado 1:30. Vale, vamos bien. Capítulo 10. El capítulo que tiene el último pasaje polémico, difícil, pero está al final del capítulo. Hay que empezar con el principio. Bueno, todos en pie. Ya estoy viendo. Si puedes ponerte en pie, ponte en pie un momento. Un breve descanso para despertarnos. Yo lo agradezco. Yo tengo 2 rodillas que se tienen que operar. Tengo hernia discal. Tengo prótesis de cadera derecha. He estado andando en bici. Más profundo no. Mi hijo casi puede tocar el suelo. ¿Qué tal? ¿Mejor? Vale, podéis tomar asiento. Tomarlo a dónde no sé, pero así se dice, ¿no? Necesito mi silbato. ¡Sí! Bueno, capítulo 10. Los sacrificios de la ley nunca podían perfeccionar a los que se acercan a Dios. Todo el sistema de sacrificios era una sombra. Otra vez, capítulo 10, tenemos varias de esas palabras de figuras y tal. Versículo 1, 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces tenemos un gran problema. Nos ha dado esa ley y no podemos, pues, ¿qué opción hay? Es solo Cristo. Había gente que se acercaba, y la palabra significa simplemente acercarse, conformarse con algo. Los sacrificios nunca serían completos. Otra vez, esa palabra de perfección no es perfección absoluta sin pecado. Es madurez, ser completos, maduros. Pero para ello, la meta es la perfección absoluta. Esas son lo que Dios nos da para cumplir. Quedaba la conciencia de pecado, que significa que somos pecadores de nacimiento, con Romanos 5:19, queda la memoria de los pecados, según versículo 3, y eso vemos que hemos pecado personalmente, no solo de nacimiento, pero de verdad. Yo he pecado, según Romanos 5:12, y queda el pecado mismo. Yo no sé de vosotros, pero si podría hacer una entrevista con cada uno, ¿te gustaría no tener que pecar más? Es que hay personas que disfrutan de su pecado y hay placeres temporales del pecado, según Hebreos capítulo 11, que Moisés eligió no perseguirlos, no quererlos. Gracias a Dios que es lo que tenía en el corazón. Pero podemos y debemos tener eso en el corazón, ese deseo constantemente, a pesar de que quede el pecado mismo. Tenemos el recurso de la confesión, por cierto. Confesar no es solo admitir, vale, lo he hecho. ¿Qué has hecho? Bueno, eso, he pecado. No, ¿qué pecado has hecho? La palabra confesar es decir lo mismo. ¿Decir lo mismo que quién? El que gobierna, Dios. Si Dios dice que lo que tú has hecho es una mentira, no lo llames mentira piadosa. Podríamos predicar 1 hora sobre la mentira, ¿verdad?
Perdón. Te es fácil perdonar. ¿Sabes que una de las artimañas del diablo es evitar el perdón entre personas? Según 2 de Corintios. Eso fastidia una iglesia antes que nada. Qué silencio. Antes de la cena del Señor en nuestra iglesia damos tiempo para reflexionar. Yo he estado en una iglesia que nos apoya económicamente en Estados Unidos, donde no anuncian antes cuándo van a hacer la cena del Señor. El pastor dice a los diáconos, venga, prepara la cena del Señor ya, al llegar a la iglesia. Y él da tiempo, antes de repartir nada, vale, ¿qué tal tu vida? ¿Tienes algo contra alguien aquí? ¿Qué tal en tu familia? Arregla las cosas ya. No seas muy espiritual, pues tengo algo en mi corazón, entonces no voy a tomar de la cena. No. Arréglalo. Y hay movimiento. Va allí, niños pidiendo perdón a su padre, padres pidiendo perdón a sus hijos, y no hacen la cena del Señor hasta que haya tiempo para ejercer la vida cristiana. ¿Por qué hemos esperado hasta llegar a la iglesia? ¿Por qué no lo hiciste cuando ofendiste? Digo, vos, yo. Tenemos que ser más sensibles y andar con Dios de verdad y no esperar. Hay esperanza, pero qué larga será tu lista. ¿No quieres reducir la lista de cosas que se tienen que purgar porque no hay tiempo para purgar nada después? No hay purgatorio. Bueno, la venida del Mesías cumple la voluntad de Dios. Según versículo 7, su ofrenda quita lo primero, que es el sistema de sacrificios, lo cual Dios no quiso. Vamos a mirarlo eso en versículos 6 y 8. En versículo 6, terminando, versículo 5, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado. No quisiste, ni te eran perdona, he saltado una hoja, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. No es lo que Dios quiere. Dios quiere el corazón, siempre ha querido el corazón. Jesús, ¿os acordáis cuántas veces en Mateo 5 habéis oído que, y cita una ley de los 10 mandamientos, pero yo os digo? Ese pero yo os digo no era un invento de Cristo, era eterno, pero tenía que revelarlo. Vale, actuar bien, comportarse bien con los demás, no mates a nadie, no mientas, no adulteres, pero es más profundo que eso. Si guardas tu corazón, no será manifiesto tu pecado con acciones. Y ellos se ofendieron, pero ahora estás metiéndote conmigo. ¿Qué? ¿Me acusas de mirar a una mujer y es adulterio? Es imposible. Pues considera lo que Dios dice y todos los pecados que Jesús destacó una y otra vez. Dios quiere santificarnos, hermanos. Bueno, el último aquí en esta hoja, su ofrenda establece esto último, lo que ha hecho Cristo una vez para siempre. A ver, ¿dónde estoy? La B. Que no estoy acostumbrado a tener una pantalla aquí. Yo siempre estoy leyendo aquí. La verdad es que no sé dónde estoy. Es que he avanzado mucho esta sesión, ¿verdad? Espera, tengo que leer el apéndice 1 entero sobre el último pasaje polémico porque es complicado. Es complicado. Pues vamos a seguir. Yo me encontraré con ese pasaje dentro de poco.
cumple esa voluntad de Dios apartando a los suyos, los santificados. Otra vez, teleio buscamos la perfección, ser maduros, completos, con el objetivo de nunca pecar, pero por lo menos ir mejorando, más maduros, más completos. Cambia el corazón, esa es la clave, y cita otra vez Jeremías 31, es una obra del Espíritu Santo. No estás solo, no tienes que dar un gran esfuerzo. Hace poco tuve que ir al médico, al cardiólogo, porque tengo extrasístoles. Madre mía, hermano Roger, rodillas, cadera, extrasístoles, ¿qué es esto? Y has conducido 9 horas el otro día. La verdad es que extrasístoles, no sé si habéis oído, es una palpitación, es una irregularidad en el ritmo del corazón, depende de dónde se origina. Bueno, el mío es de los buenos, pero esta vez han descubierto un prolapso de una válvula, no sé qué, interior, que tiene mi hija, es hereditario muchas veces. Y yo no sabía hasta este verano, pues ese cardiólogo me obligó a hacer 3 cosas. Primero, a hacer un Holter, que es ese aparato, 24 horas sacan todos los datos. Gracias a Dios, solo me ocurre extrasístoles un 11% del día, que no está mal, parece. Luego, tenía que hacer una prueba de esfuerzo. Ahora, con rodillas malas sobre la banda, ¿cómo se llama la banda? La cinta, es que no. Entonces yo llegué antes que el médico y yo convencí a las enfermeras, ponme en la bici estática, porque yo llevo 1 año y medio casi andando en bici. He hecho más de 6,000 kilómetros en 1 año y medio en bici. Y le dije, cuando entró el médico, ya estaba dando vueltas y él me miró como... Y ellas me dijeron, él no quiere la bici, quiere la cinta. Y, vale, estoy bien, sí. Yo llevo 1 año y medio andando en bici y creo que te voy a dar más esfuerzo aquí que allí, jamás ahí. Entonces, vale. Me puso la tensión y dijo, no permitas que baje de 60. Vale. No sé, 5 veces puso más tensión. Yo empecé a sudar, pero aguanté. El reportaje, el informe dio que por agotamiento, y dije, agotamiento, yo podía más. Ahora, todo eso era un esfuerzo mío. Yo tenía que hacerlo, pero espiritualmente no puedo solo. Necesito ayuda. El médico no me ayudó, analizó y sacó la conclusión que estoy bastante bien dentro de lo que cabe con todo lo que tengo aquí. Pero espiritualmente tenemos disponible a Cristo, que nos puede ayudar y es obra del Espíritu Santo también. Es una obra interior, corazón y mente, es una obra definitiva. Versículo 17, que dice, añade, es curioso, en esta ocasión no cita todo el pasaje sin poner esta frase, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es como si quiere enfatizar, esto es permanente, nunca más. Los padres seguramente hemos dicho a nuestros hijos más de una vez, nunca. Y en 3 minutos ya ocurre otra vez. No somos fiables, pero Dios es fiable. Dios no puede mentir. Él es pura verdad. Bueno, otra vez, Cristo da entrada a la presencia de Dios. Versículos 19 al 25. Su sangre derramada una vez da la entrada. Su vida en la carne es el camino nuevo. Tengo citados ahí, yo soy el camino, la verdad y la vida, de Juan 14. Y hay que creer que Jesucristo ha venido en carne, de verdad. Él no era un fantasma, de verdad vivió y tenemos que creerlo. Es una doctrina básica e importante. Nuestra entrada está firme. Mira lo que dice el versículo 22 del 10. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, otra vez, la conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.
Entonces, con corazón sincero, con corazón purificado de mala conciencia, con consagración consecuente o actual o real y con esperanza a base de su fidelidad. Si no podéis ver ese hueco, la letra D es su fidelidad. Ahora, nuestra conducta debe de ser firme, estimulándonos unos a otros al amor y buenas obras, sobre todo en la iglesia. Al venir, Miquel y yo estuvimos hablando mucho sobre la iglesia local. Yo soy muy de la iglesia local. Y creo en la iglesia universal. Os considero, si puedo ser tan generoso, si podéis ser generosos conmigo, somos hermanos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, ¿vale? No lo niego. Pero seguramente, menos los que son de Castellar, se llama la iglesia donde voy mañana a predicar a la mañana. Avisaos. Os voy a ver allí mañana, pero después. Yo no soy tu juez. No soy el que te da cómo vivir, pero Cristo sí, Dios en su palabra. Pero hay una iglesia local con un propósito, de una responsabilidad unos con otros. Y no solo para que me vean o no me vean, yo entro para contribuir. En mi iglesia hacemos una cosa, creo que he oído a alguien comentar aquí hoy, que suelen hacer una lectura, creo que Alfredo me dijo, una lectura en voz alta entre todos, un capítulo. Llevamos 20 años haciendo algo lo mismo. Hemos leído el Nuevo Testamento entero en voz alta, el Antiguo Testamento desde el principio hasta, estamos acabando Proverbios ahora, creo. Mi hijo no va a poder acabar los profetas y profetas menores, pero espero antes de morir acabar la lectura en voz alta en nuestra iglesia. ¿Por qué? Quiero, egoístamente lo siento, ser edificado. Yo estoy en pie 1 hora y media dando lo que Dios me ha dado, no me quejo, pero me edifica. Que alguien, después de leerlo, damos tiempo para comentarios y preguntas. Había una vez que no prediqué. Las preguntas y comentarios eran tan buenos y buenas y duraban tanto tiempo que oré y nos fuimos a casa. Fue tremenda reunión ese día. Eso no está prohibido. Podemos estructurar, según entiendo, la estructura de la iglesia donde voy a estar mañana es diferente que el mío. Tremendo. Y parece que hay. Todo lo que he oído es para dar oportunidad a los hermanos a participar, contribuir. Eso es muy bíblico. Si tienes una oportunidad, levanta esa mano y hacer el comentario si es apropiado. Si necesitas ayuda, humíllate y pedir ayuda. Te puedes sorprender qué bendición puedes ser tú y no solo el pastor a ti en la predicación. Bueno, eso es el versículo 25, exhortarnos unos a otros en la congregación. Ahora, el último pasaje polémico. La advertencia sobre el pecado presuntuoso. Vamos a leerlo en versículo 26 al 29. Y es muy importante los detalles y voy a limitarme, después de la lectura, voy a intentar limitarme a lo que ya tengo escrito, preparado, orado desde hace unos meses. Versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Vaya noticia. Ahora, dime alguien erudito aquí en el castellano, ¿qué forma es pecaremos? No pecásemos ni pecáramos, sino pecaremos. ¿Qué subjuntivo es? Futuro, que está en desuso en este país. Creo que lo han descartado de una forma oficial en uso. Bíblicamente no lo quiero desechar, porque esto es
un subjuntivo es que no ha ocurrido todavía. Cuando vengas, es que no has venido, es futuro. Pero cuando añades un futuro al desconocido futuro, es que es muy desconocido, muy improbable. Esto no es normal para un creyente, que vamos a pecar. No tienes que pecar nunca. ¿Vas a pecar? Sí, desde Moisés en adelante. No hay hombre que no peque. Vale, es bíblico saberlo, pero es bíblico no quererlo y creer que no tienes por qué. Porque Dios te puede guardar de caer, según Judas 24 y muchos más. Pero pecamos. ¿Qué hacemos con ese pecado? Es lo que estamos viendo aquí. Sí pecaremos, porque puede que sí, pero la clave es esa palabra pecaremos, porque aquí no es un subjuntivo. Lo han traducido, si hay una mala traducción en el libro de Hebreos, es esta palabra. Porque la palabra es un verbo, participio pasivo activo, lo cual significa, y lo tengo escrito creo que aquí, vamos a ir ya a los apuntes para el apéndice en la página 2 de 3, apéndice 1, donde pone capítulo 10, versículos 26 al 29. ¿Estáis ahí? Apéndice 1, página 2 de 3, versículos 26 al 29. Dice, en este pasaje, y me sobra una A ahí, perdón. Puedes tachar una A, pasaje, no, pasaje. Ya ves que he repasado mis apuntes, pero tarde. Y en el versículo 38, en este pasaje del 26 al 29, y versículo 38, la palabra retrocediere también es un futuro de subjuntivo. Aparecen múltiples verbos en forma del futuro subjuntivo en castellano. Pecaremos, pisoteare, tuviere, hiciere, en versículo 29, y retrocediere en el 38. Esto puede significar que no es una realidad y además, si existe la posibilidad, está todavía en el futuro en su posibilidad. El único problema es que en el griego original solo uno de los verbos está en el subjuntivo, el del versículo 38, retrocediere. Eso no significa que los otros verbos estén mal traducidos, porque el sí que introduce todo el pasaje en versículo 26 rige y dirige todo el pasaje. Lo que parece el primer verbo de los 5, el verbo del versículo 26, pecaremos. En el caso de este verbo, el cual condiciona todo lo demás en cuestión, es que su forma es de un participio activo en presente. El énfasis en el aspecto del presente del verbo es que en el griego un verbo en presente activo indica que es una acción continua. Muy importante, evidentemente, esa palabra, todo en mayúscula. Así que quizás nos ayudaría a ponerlo más exactamente como alguna otra traducción de las que leí lo pone, que es así. Porque si estamos continuamente pecando voluntariamente, eso es posible para un creyente. No debe de ser, pero es posible. Por eso lo introduce como un tema aquí en el capítulo 10. Pero no tiene por qué, y no, Dios no quiere que sea así, pero es posible. Ahora, a base de eso, también es importante destacar que el adverbio voluntariamente es evidentemente algo de voluntad. La verdad es que yo cuando hablo con mis hijos, ninguno de mis hijos ha podido decir, pues yo no quería. ¿Cómo que no querías? Me has mentido. Pues se me escapó la palabra. No se te escapó. Sí, se te escapó, revelando que querías. ¿Cómo no está involucrada nuestra voluntad en cualquier pecado? Nadie me ha dado un ejemplo. Si tú quieres darme un ejemplo después, no voy a reñirte, pero creo que la voluntad está allí. Lo pecamos, si no, ¿qué culpa tengo? Si no he querido en algún sentido hacerlo. Seguimos leyendo. Pero no es decir que lo haga,
Voluntariamente es evidente algo de voluntad, es decir, que la persona está consciente de lo que hace, pero no es decir que lo haga obstinadamente. Muy diferente. Queriendo, sí, pero decir a Dios, lo voy a hacer a pesar de quién eres, es obstinado, obstinadamente. Eso no es el caso aquí. El que lo hace continuamente y por voluntad es culpable, pero no es el caso del creyente verdadero. Dios nos ha cambiado, nos ha creado nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es verdad, pero es verdad. Mira el espejo, examínate. Voy a terminar de leer este párrafo, es muy breve lo que queda. El mensaje es que si algo de todo lo que se presenta ocurriere en el futuro, tendríamos un gran problema porque ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, si nuestro estado en Cristo se basa en el sacrificio que Él ya hizo en la cruz una vez para siempre, no hay ni habrá otra opción. Sin embargo, es algo muy serio que debemos considerar porque el Señor juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, versículos 30 y 31. Pero el autor presenta un argumento para animar a sus lectores a favor de ellos. Por ejemplo, ellos en versículos 32 al 34, han sufrido, han padecido con la promesa de una herencia en los cielos. Y a base de todo aquello no debemos perder, y otra vez, mira estas palabras. Esto nos desafía tanto, pero nos alienta ahora para obtener la promesa. Y vale, si retrocediere, no agrada a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Somos, Pablo, si es Pablo y creo que es, les incluye con él, cuando él dice en versículo 39, pero nosotros no somos, no está diciendo él y su grupo que están viajando, enviando la carta. Nosotros, como en toda la epístola, tú incluido, nosotros no somos de ese tipo. Luego el 1:1 da la siguiente conclusión. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No perdamos, hermanos, nuestra confianza, certeza de las promesas de Dios. Creo que estoy casi al punto donde quería llegar al final de esta sesión. Pues vamos a orar y luego el hermano vendrá. Gracias, Padre, por todos esos capítulos. No queremos menospreciar ningún punto de tu palabra, pero nos falta tiempo hoy. Y pedimos, Señor, que todo esto, lo que estamos leyendo, nos despierte a la seriedad, la sobriedad de nuestra fe, pero que tenemos la certidumbre, la certeza en tus promesas, tu fidelidad, de guardarnos para que cumplamos tu plan, tu voluntad en nuestras vidas hasta el final de nuestros días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.